La leyenda de Uluru, el corazón rojo de Australia. En el vasto y remoto interior de Australia, donde el horizonte parece extenderse infinitamente bajo un cielo inmenso y azul, se alza una formación natural que parece desafiar al tiempo y a los elementos. Uluru, también conocido como Earth Rock, es una roca gigante que se eleva desde la tierra árida del desierto central. Para aquellos que la ven por primera vez, Uluru puede parecer solo una impresionante formación geológica, pero para los pueblos indígenas de Australia, los Anangu, Uluru es mucho más que una roca. Es un lugar sagrado, lleno de leyendas, historias y mitos que explican la creación del mundo. A lo largo de milenios, los Anangu han contado y transmitido las leyendas de Uluru a través de canciones, rituales y relatos orales. Estas historias no solo explican el origen de la tierra y de las criaturas que la habitan, sino también las enseñanzas de sus ancestros y la relación profunda entre los seres humanos y el mundo natural. La leyenda de Uluru es un relato de creación, de conflictos divinos, de transformación y de un poder espiritual que aún hoy resuena en los ecos del viento que recorre el desierto australiano. El tiempo de los sueños, el origen del mundo. La historia de Uluru se sitúa en un tiempo ancestral conocido por los pueblos aborígenes australianos como Tjukurpa o Dreamtime, el tiempo de los sueños. Este es el tiempo en el que, según la mitología aborigen, los antepasados crearon el mundo. Durante el tiempo de los sueños, los seres divinos y espirituales dieron forma a la tierra, crearon las montañas, los ríos, los animales y las plantas, y establecieron las leyes que guiarían a los seres humanos para siempre. El tiempo de los sueños no es solo un pasado lejano, sino también un continuo espiritual que sigue existiendo en el presente. Para los Anangu, todo en el paisaje, desde una roca hasta un árbol, es una manifestación física de los eventos ocurridos en el tiempo de los sueños, y Uluru es quizás la manifestación más importante de todas. La creación de Uluru, la batalla de los seres ancestrales. La leyenda de la creación de Uluru comienza en este tiempo de los sueños, cuando los seres ancestrales caminaban por la tierra. Uno de los relatos más conocidos cuenta cómo dos tribus ancestrales de seres gigantescos, los Mala, seres parecidos a las liebres, y los Liru, serpientes venenosas, se enfrentaron en una batalla épica que cambiaría para siempre el paisaje del desierto. Los Mala, una tribu pacífica y armoniosa, estaban celebrando una ceremonia sagrada en el área donde hoy se alza Uluru. Era una ceremonia muy importante, llena de cantos, danzas y rituales que conectaban a los Mala con sus ancestros y con el espíritu de la tierra. Para los Mala, esta ceremonia era vital para mantener el equilibrio del mundo natural y garantizar la prosperidad de su pueblo. Sin embargo, en las sombras del desierto, los Liru, una tribu de serpientes venenosas, observaban con resentimiento y envidia. Los Liru eran conocidos por su naturaleza oscura y su deseo de poder. Despreciaban la paz y la armonía de los Mala y buscaban cualquier excusa para atacar. Mientras los Mala realizaban sus ceremonias, los Liru comenzaron a acercarse lentamente, con el veneno en sus colmillos y la traición en sus corazones. A medida que la ceremonia de los Mala avanzaba, los Liru se preparaban para el ataque. La tensión en el aire era palpable, y aunque los Mala intentaban mantener la concentración en sus rituales, sentían que algo ominoso se acercaba. Los ancianos del clan Mala comenzaron a preocuparse, sintiendo que la paz que habían trabajado tanto para mantener estaba en peligro. El ataque de los Liru, el inicio del conflicto. El ataque de los Liru fue repentino y devastador. Las serpientes venenosas, lideradas por su poderoso jefe, cayeron sobre los Mala en medio de su ceremonia. Aunque los Mala eran una tribu pacífica, no estaban indefensos, y se defendieron con todas sus fuerzas. Los dos grupos lucharon ferozmente, y la tierra tembló bajo sus pies mientras las rocas y el polvo se levantaban hacia el cielo. La batalla fue tan intensa que comenzó a transformar el paisaje. El suelo se abrió en grandes grietas, y las colinas se alzaron en respuesta a la violencia del conflicto. Los Mala, luchando por proteger su tierra y sus costumbres, invocaron el poder de sus ancestros y de la tierra misma. Aunque eran superados en número, su conexión espiritual con el lugar les dio fuerza. Mientras la batalla continuaba, uno de los líderes de los Mala, un guerrero valiente y sabio, llamado Kurpani, se enfrentó cara a cara con el jefe de los Liru. Los dos combatieron con gran destreza, pero finalmente Kurpani fue herido por el veneno del Liru. A pesar de su dolor, Kurpani usó su último aliento para invocar el poder de la tierra, y con su caída, el lugar donde luchaban comenzó a cambiar de forma. La transformación de Uluru, el legado de la batalla. Fue en este momento que Uluru, la gran roca, comenzó a elevarse desde las profundidades de la tierra. La roca gigante se formó como un testimonio de la batalla que había tenido lugar, una manifestación física del conflicto entre los Mala y los Liru. Las marcas en la superficie de Uluru, que hoy se ven como extrañas formaciones, son los restos de esa batalla ancestral.
Se dice que las grietas y hendiduras en la roca son las cicatrices dejadas por las armas de los Mala y los colmillos venenosos de los Liru. Kurpani, aunque había caído en batalla, no fue olvidado. Su espíritu se fusionó con la roca misma, y desde entonces, Uluru ha sido un lugar de poder espiritual, donde los ancestros todavía habitan y observan. Los Mala, aunque golpeados por la tragedia de la batalla, continuaron honrando el sitio como sagrado. Sabían que Uluru no era solo una roca, sino un recordatorio de su resistencia y de la importancia de proteger sus tierras y sus creencias. Los Liru, después de la batalla, se retiraron a las profundidades del desierto, pero no fueron completamente derrotados. Aún hoy, en algunas leyendas, se cuenta que los espíritus de los Liru todavía acechan en las sombras de las montañas y los cañones, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Los serpientes ancestrales, Kunilla y Liru. Otra parte importante de la leyenda de Uluru involucra a dos serpientes ancestrales, Kunilla, la serpiente pitón, y Liru, la serpiente venenosa. Esta historia habla de un conflicto diferente, pero igualmente poderoso, entre estas dos fuerzas espirituales que también ayudaron a dar forma a Uluru. Según la leyenda, Kunilla vivía cerca de Uluru y protegía el área con su gran poder. Ella era una serpiente de sabiduría y compasión, conocida por su paciencia y su conexión profunda con la tierra. Sin embargo, su territorio fue invadido por Liru, una serpiente venenosa y agresiva que deseaba dominar la región. El conflicto entre Kunilla y Liru fue feroz, y su batalla también dejó marcas permanentes en la roca de Uluru. En algunos lugares de Uluru, se pueden ver las cicatrices de esta lucha titánica. Las líneas onduladas en la roca representan los movimientos de las serpientes mientras luchaban por el control de la tierra. Al final, Kunilla logró derrotar a Liru, pero la batalla dejó una huella profunda en la tierra. Se dice que las formas y colores cambiantes de Uluru al amanecer y al atardecer son el reflejo de las energías espirituales que aún fluyen por la roca, resultado de las batallas ancestrales que una vez se libraron allí. Uluru en la actualidad, un lugar sagrado y protegido. Hoy en día, Uluru sigue siendo un lugar sagrado para los Anangu, y su significado espiritual sigue siendo tan fuerte como lo fue en el pasado. A pesar de la modernización y el turismo, Uluru permanece como un símbolo de resistencia y conexión espiritual con la tierra. Los Anangu continúan llevando a cabo ceremonias y rituales en Uluru, manteniendo vivas las tradiciones de sus ancestros. Para los Anangu, las leyendas de Uluru no son solo historias del pasado, sino también guías espirituales que les enseñan cómo vivir en armonía con la naturaleza y respetar las fuerzas espirituales que habitan en el mundo. Cada grieta, cada sombra y cada rincón de Uluru está impregnado de significados profundos, y aquellos que visitan el sitio son invitados a respetar y honrar el poder espiritual que fluye por la roca. El gobierno australiano ha reconocido la importancia cultural de Uluru, y gran parte del área está protegida como un parque nacional, gestionado en colaboración con los Anangu. En 1985, Uluru fue devuelto oficialmente a los Anangu, reconociendo su derecho ancestral sobre la tierra y permitiéndoles gestionar el sitio de acuerdo con sus tradiciones. Reflexiones finales. Uluru, el corazón espiritual de Australia. La leyenda de Uluru es una historia que habla de la creación, del conflicto y de la transformación. Es una historia que nos recuerda que la tierra que habitamos no es simplemente un paisaje vacío, sino un lugar lleno de vida, historia y espiritualidad. Uluru, la roca roja que se alza majestuosa en el desierto, es mucho más que una formación geológica. Es el corazón espiritual de Australia, un lugar donde las leyendas del pasado siguen vivas y donde los espíritus ancestrales aún protegen la tierra. Uluru es un recordatorio del poder de la naturaleza, de la importancia de la conexión espiritual y del respeto por las tradiciones ancestrales. Para los Anangu, y para aquellos que escuchan sus historias, Uluru es un testamento de la resistencia y la sabiduría de sus ancestros, y su presencia en el centro de Australia sigue inspirando a aquellos que la visitan a ver el mundo de una manera más profunda y respetuosa. La leyenda de Kaala, el espíritu de la montaña sagrada. En el corazón de las Islas Hawaianas, donde el océano se encuentra con las montañas y la selva verde se mezcla con el cielo azul, se alza un pico que ha sido venerado durante siglos, Kaala, la montaña más alta de Oahu. Esta majestuosa montaña, que se eleva sobre el paisaje como un guardián silencioso, ha sido testigo de innumerables historias y leyendas que hablan de dioses, espíritus y guerreros que moldearon el destino de la tierra. La leyenda de Kaala es un relato que nos transporta a un tiempo en que los seres humanos y los espíritus convivían en un delicado equilibrio. Es una historia de amor, guerra, traición y redención, una historia en la que la naturaleza y los dioses juegan un papel crucial en el destino de los hombres. Los antiguos hawaianos veían la montaña como un lugar sagrado, donde los espíritus de los ancestros y las fuerzas de la naturaleza se manifestaban de formas misteriosas y poderosas. El tiempo antiguo, los dioses y la creación de las islas. Hace mucho tiempo,
Antes de que las islas de Hawái fueran habitadas por los primeros pueblos polinesios, los dioses gobernaban la tierra. Ellos moldearon las islas a partir del océano, levantando montañas, esculpiendo valles y creando ríos que fluyen desde las alturas hasta el mar. Uno de los dioses más poderosos era Ne, el dios de la creación, del sol y del agua dulce. Ne, junto con otros dioses como Loño, dios de la fertilidad y las lluvias, y Kanaloa, dios del océano, trabajaron juntos para formar el mundo tal como lo conocemos. De todas las islas que crearon, una de las más hermosas era Oahu. En el centro de esta isla, Ne erigió una montaña imponente, a la que llamó Kaala. Esta montaña, con su cumbre a menudo envuelta en nubes, se convirtió en un lugar sagrado para los dioses, un lugar donde la energía espiritual fluía libremente y donde los ancestros podían descansar en paz. Desde lo alto de Kaala, los dioses podían observar la tierra y el mar, asegurándose de que el equilibrio entre el hombre y la naturaleza se mantuviera. Los espíritus de la montaña, los guardianes de Kaala. Kaala no solo era un lugar sagrado para los dioses, sino también el hogar de los Aunkwa, los espíritus ancestrales que protegían a las familias hawaianas. Cada familia tenía su propio Aunkwa, un espíritu que podía manifestarse en forma de animal, como un tiburón, un búho o una tortuga, y que les ofrecía protección y guía. Los Aunkwa vivían en los bosques densos y en las aguas cristalinas de Kaala, y a menudo se comunicaban con los mortales a través de sueños y señales en la naturaleza. Se contaba que, en tiempos de necesidad, los Aunkwa podían intervenir en los asuntos de los humanos, protegiéndolos del peligro o castigando a aquellos que no respetaban las leyes sagradas de la naturaleza. La gente del pueblo siempre ofrecía oraciones y sacrificios a los espíritus de la montaña, sabiendo que su bienestar dependía del favor de los Aunkwa y de los dioses que residían en Kaala. Sin embargo, no todos los que habitaban la montaña eran benevolentes. En las profundidades de los bosques oscuros y en las cuevas escondidas, también vivían espíritus malignos conocidos como Eepa. Estos seres eran traviesos y a veces peligrosos, y disfrutaban causando problemas a los humanos que se aventuraban demasiado cerca de sus dominios sin ofrecer el debido respeto. El amor prohibido, la historia de Iña y Kauai. En uno de los pequeños pueblos al pie de Kaala, vivía una joven llamada Iña, conocida por su belleza y por su profunda conexión con los espíritus de la montaña. Se decía que Iña podía comunicarse con los Aunkwa y que a menudo subía a la montaña para ofrecer oraciones y flores a los dioses. Su bondad y sabiduría la hicieron muy querida por su pueblo, pero también atrajo la atención de un guerrero llamado Kauai, cuya ambición y deseo de poder lo hacían temido por muchos. Kauai era un jefe guerrero poderoso, respetado por su habilidad en la batalla, pero su corazón estaba lleno de envidia y codicia. A pesar de que muchos lo admiraban por su fuerza, su naturaleza violenta y su deseo de controlarlo todo lo habían alejado de la gracia de los dioses y de los Aunkwa. Cuando Kauai vio por primera vez a Iña, quedó cautivado por su belleza y decidió que debía hacerla su esposa, sin importar sus sentimientos. Iña, sin embargo, amaba a otro hombre, un joven cazador llamado Mui, que también era conocido por su conexión con los espíritus de Kaala. Mui no solo era valiente y fuerte, sino también humilde y respetuoso con las fuerzas naturales que rodeaban la montaña. Iña y Mui compartían un amor puro, lleno de respeto mutuo y devoción a sus creencias espirituales. Juntos, a menudo subían a la montaña para agradecer a los dioses por las bendiciones que les habían otorgado. Cuando Kauai se enteró del amor entre Iña y Mui, su corazón se llenó de furia. No podía soportar la idea de que Iña lo rechazara, y decidió que, si no podía tenerla como esposa, se vengaría de ambos. En su rabia, Kauai decidió que recurriría a la magia oscura y a los espíritus malignos para separar a Iña y Mui para siempre. La traición de Kauai, la maldición de los espíritus. Kauai sabía que no podía derrotar a Mui en un combate justo, por lo que decidió buscar la ayuda de los Eepa, los espíritus oscuros que vivían en las sombras de Kaala. Se adentró en la montaña en una noche sin luna, llevando consigo ofrendas prohibidas para atraer la atención de los espíritus malignos. En una cueva oscura, Kauai realizó un ritual antiguo, invocando a los Eepa y ofreciéndoles su lealtad a cambio de su poder. Los Eepa, atraídos por la oscuridad del corazón de Kauai, aceptaron su oferta y le otorgaron una maldición para usar contra Iña y Mui. Con el poder oscuro en sus manos, Kauai esperó el momento adecuado para llevar a cabo su plan. Poco después, mientras Iña y Mui subían a la cima de Kaala para realizar una ceremonia en honor a los dioses, Kauai los siguió en silencio. En el punto más alto de la montaña, donde las nubes tocaban la tierra y los vientos susurraban los secretos de los ancestros, Kauai lanzó su maldición. Invocó a los espíritus malignos y atrapó a Mui en una tormenta oscura de niebla y viento. Iña, desesperada, intentó alcanzarlo, pero la fuerza de la tormenta la empujó hacia atrás.
Con muy atrapado en el poder oscuro de los Eepa, Kaui se acercó a Iña y le dijo que solo él podía salvar a su amado. Si Iña aceptaba ser su esposa, Kaui liberaría a Mui de la maldición. Si lo rechazaba, Mui quedaría atrapado para siempre en la tormenta de la montaña. El sacrificio de Iña, el poder del verdadero amor. Iña, llena de dolor y desesperación, sabía que no podía traicionar su amor por Mui, pero tampoco podía permitir que él sufriera por culpa de la maldición de Kaui. En su angustia, Iña se arrodilló ante la montaña y pidió ayuda a los dioses y a los Auncua, rogándoles que intervinieran y salvaran a su amado. Los Auncua, movidos por la devoción y el sacrificio de Iña, respondieron a su llamado. Un búho, que era el Auncua de su familia, apareció en el cielo y voló en círculo sobre la cima de Kaala, dispersando la niebla oscura con el batir de sus alas. La tormenta comenzó a debilitarse, y la figura de Mui apareció entre las nubes, liberado del hechizo de los Eepa. Como castigo, los espíritus ancestrales decidieron intervenir directamente para corregir la profanación de Kaala y castigar a Kaui por su traición. Los Auncua, liderados por el búho que protegía a Iña, convocaron a las fuerzas de la naturaleza para llevar a cabo la justicia divina. El cielo se oscureció y la montaña tembló bajo el poder de los espíritus, quienes estaban decididos a restaurar el equilibrio que Kaui había roto. Mientras el suelo bajo sus pies temblaba, Kaui intentó escapar de la furia de los dioses, pero fue inútil. Las raíces de los árboles, guiadas por los Auncua, se levantaron del suelo y atraparon sus pies, inmovilizándolo. El viento, ahora furioso, se arremolinó a su alrededor, envolviéndolo en un torbellino de polvo y hojas. Kaui gritaba y suplicaba, pero los espíritus no mostraron misericordia. Sabían que sus acciones habían puesto en peligro el delicado equilibrio entre el mundo de los humanos y los espíritus. El castigo de Kaui fue transformarlo en piedra, fusionándolo para siempre con la montaña sagrada de Kaala. En lugar de permitirle seguir sembrando discordia, los dioses y espíritus lo condenaron a una eternidad de silencio, atrapado en el mismo paisaje que había intentado dominar con su malicia. Se dice que aún hoy, si uno recorre las laderas de Kaala con atención, puede ver las extrañas formaciones rocosas que llevan la forma de un guerrero petrificado, una advertencia eterna sobre el poder de los dioses y la importancia del respeto hacia la tierra. El regreso del equilibrio, la protección de los Auncua. Con Kaui castigado y su poder oscuro destruido, los Auncua devolvieron la paz a la montaña. La niebla maldita se disipó, y los vientos, que antes eran furiosos, volvieron a soplar suavemente entre los árboles. Los ríos que fluían desde la cumbre se llenaron de nueva vida, reflejando la luz del sol y llevando consigo la energía pura de los espíritus protectores. Iña y Mui, a quienes los dioses habían mostrado su favor, fueron reunidos finalmente en un abrazo lleno de alivio y amor. Iña, en agradecimiento por la intervención de los Auncua y el favor de los dioses, hizo una promesa a Kaala. Juró que tanto ella como su descendencia honrarían para siempre la montaña sagrada, protegiendo su legado y preservando sus secretos para las generaciones futuras. A partir de ese momento, Iña se convirtió en una sacerdotisa respetada, conocida no solo por su conexión espiritual con los dioses, sino también por su papel crucial en la preservación de la armonía entre los humanos y los espíritus de la montaña. El legado de Kaala, la montaña sagrada hoy. Hoy, la leyenda de Kaala sigue viva en las historias que los ancianos cuentan a los jóvenes en las islas hawaianas. Los visitantes de la montaña, ya sean locales o extranjeros, son advertidos de su significado sagrado. Se les recuerda que deben mostrar respeto al caminar por los senderos que una vez fueron pisados por dioses, guerreros y espíritus ancestrales. Los ancestrales aún residen en Kaala, y se dice que los espíritus de los Auncua aún protegen la montaña, vigilando de cerca a quienes se aventuran en sus laderas. A través del tiempo, Kaala ha permanecido como un símbolo poderoso de la conexión entre el hombre, la naturaleza y lo divino. La montaña sigue siendo un recordatorio de que el respeto por el equilibrio natural y espiritual es esencial para vivir en paz con el mundo que nos rodea. Reflexiones finales. La sabiduría de los ancestros. La leyenda de Kaala es una historia que nos enseña sobre la importancia de la humildad, el respeto y el equilibrio. Nos recuerda que el poder no proviene de la fuerza bruta o del control, sino de la conexión profunda con la naturaleza y con los espíritus que habitan en el mundo que compartimos. A través del sacrificio de Iña y el castigo de Kaui, aprendemos que aquellos que buscan manipular la naturaleza para sus propios fines siempre serán castigados, mientras que aquellos que muestran respeto y devoción serán bendecidos con protección y sabiduría. El espíritu de Kaala sigue vivo en cada piedra, en cada brisa que atraviesa sus bosques y en cada rayo de sol que toca su cumbre. Es un recordatorio eterno de que, aunque el mundo puede estar lleno de conflictos y desafíos, la armonía siempre se puede restaurar cuando honramos la conexión sagrada entre el hombre y la tierra. La leyenda de Bunjil,
el gran águila del cielo. En el vasto y antiguo continente australiano, donde la naturaleza y los espíritus están entrelazados en una red infinita de historias, una leyenda sobresale entre todas: la historia de Bunjil, el gran águila creador, líder espiritual y protector de los pueblos aborígenes. Los pueblos indígenas de Australia, particularmente los Burundieri y otros clanes del sureste, veneran a Bunjil como uno de los seres ancestrales más importantes de su mitología. Este gran ser no solo creó la tierra y todo lo que habita en ella, sino que también estableció las leyes que guían a la humanidad y el mundo natural. La leyenda de Bunjil es una historia de creación, sabiduría, sacrificio y la eterna lucha entre el orden y el caos. Nos transporta a un tiempo ancestral conocido como el tiempo del sueño o Dreamtime, cuando el mundo tal como lo conocemos aún no había sido formado y las criaturas espirituales caminaban entre los humanos, dando forma a la tierra y estableciendo los fundamentos de la vida. Acompáñame en este viaje a través de las llanuras y montañas de Australia, mientras exploramos la fascinante leyenda de Bunjil, el águila creador, y su influencia en la vida y espiritualidad de los pueblos aborígenes. El tiempo del sueño, la creación del mundo por Bunjil. Hace mucho tiempo, antes de que los seres humanos habitaran la tierra, todo estaba envuelto en oscuridad y silencio. No había montañas, ríos ni bosques. Solo existía un vacío inmenso que aguardaba el toque de los seres espirituales para dar forma a la vida. Fue en ese entonces cuando Bunjil, el gran águila del cielo, decidió descender desde los reinos celestiales para crear el mundo. Bunjil era un ser poderoso y sabio, conocido por su majestuosidad y su capacidad de volar alto, observando todo desde el cielo. Con sus alas extendidas y su mirada aguda, tenía la visión de todo lo que debía ser creado. Sabía que era su deber dar forma a la tierra, a los ríos y a las montañas, y sobre todo, establecer el orden natural que guiaría a todas las criaturas vivas. Bunjil comenzó su tarea descendiendo desde el cielo y volando sobre el vacío. Dondequiera que sus alas rozaban la tierra, ésta se alzaba en montañas, y donde su mirada descansaba, los ríos comenzaban a fluir. Las tierras desérticas, los valles frondosos y las costas infinitas surgieron de sus movimientos. A través de su vuelo, las formas del mundo que hoy conocemos empezaron a cobrar vida. Los ayudantes de Bunjil, creación de los seres vivos. Bunjil no estaba solo en su tarea de creación. Lo acompañaban dos seres espirituales conocidos como sus ayudantes: Djarragun, el cuervo, y Balkuku, el emú. Djarragun era un ser astuto y vigilante, mientras que Balkuku, con su andar elegante y su conexión con la tierra, representaba la estabilidad. Juntos, trabajaron en la creación de las criaturas que habitarían la tierra. Djarragun, el cuervo, voló junto a Bunjil, observando desde lo alto y tomando nota de todo lo que sucedía en la tierra recién formada. Su tarea era crear los animales que llenarían los cielos y la tierra. Con un graznido agudo, Djarragun llamó a las aves, y desde el cielo comenzaron a descender todo tipo de criaturas aladas, desde el majestuoso águila, el pájaro emblema de Bunjil, hasta los pequeños loros que llenaron los árboles de colores brillantes. Balkuku, por su parte, caminaba por la tierra, dejando huellas profundas a su paso. Donde su pie pisaba, la tierra se llenaba de vida. Creó a los animales que habitarían el suelo: los canguros, los wombats, los emúes y los dingos. Cada criatura tenía un propósito y un lugar en el delicado equilibrio de la naturaleza. Las criaturas grandes y pequeñas, rápidas y lentas, todas coexistían en perfecta armonía bajo las leyes que Bunjil había comenzado a establecer. La creación de la humanidad, Bunjil y las leyes de vida. Una vez que la tierra estuvo llena de vida y las criaturas se movían libremente, Bunjil supo que aún faltaba algo importante. El mundo necesitaba seres que pudieran comprender las leyes espirituales y naturales que él había establecido, seres que pudieran cuidar de la tierra y transmitir el conocimiento de generación en generación. Así, Bunjil decidió crear a los primeros humanos. Con la ayuda de Djarragun y Balkuku, Bunjil moldeó a los primeros seres humanos a partir del barro y el polvo de la tierra, y les dio el aliento de vida. Creó al hombre y la mujer, y los dotó de inteligencia, sabiduría y la capacidad de respetar y honrar la tierra que él había creado. Bunjil les enseñó las leyes que debían seguir para vivir en armonía con la naturaleza y entre ellos mismos. Bunjil les explicó que la tierra era sagrada, que cada criatura tenía un propósito y que los humanos debían ser sus guardianes. Les enseñó a cazar, a recolectar y a construir refugios, pero también les enseñó la importancia del respeto por el mundo natural. Les explicó que debían agradecer a los espíritus por los dones que recibían de la tierra y que no debían tomar más de lo necesario. Los humanos escucharon las enseñanzas de Bunjil con reverencia y comenzaron a vivir de acuerdo con las leyes sagradas. En agradecimiento, construyeron altares y lugares de culto donde ofrecían sus oraciones al gran águila, asegurándose de que siempre honrarían su legado y protegerían el equilibrio del mundo que él había creado. El conflicto y el caos,
la rebelión de Djarragun. A pesar del equilibrio y la armonía que Bunjil había establecido, no todos los seres espirituales estaban satisfechos con el nuevo orden del mundo. Djarragun, el cuervo, que había sido un ayudante fiel durante la creación, comenzó a sentir envidia del poder y la autoridad de Bunjil. Aunque había sido parte integral de la creación, Djarragun deseaba más. Quería gobernar sobre la tierra y las criaturas de su propio modo, sin las restricciones de las leyes sagradas de Bunjil. Djarragun comenzó a sembrar el caos. Volaba por la tierra y susurraba a los animales, incitándolos a romper las leyes establecidas por Bunjil. Animó a los seres humanos a cazar en exceso, a no respetar los ciclos de la naturaleza y a explotar los recursos sin pensar en las consecuencias. Poco a poco, el equilibrio que Bunjil había trabajado tanto para establecer comenzó a desmoronarse. La tierra, que una vez había sido un lugar de paz y armonía, se llenó de conflictos. Los animales luchaban entre sí por el territorio, los humanos olvidaron las enseñanzas de Bunjil y empezaron a destruir los bosques y a contaminar los ríos. El caos reinaba, y la naturaleza, en lugar de florecer, comenzó a desmoronarse bajo la influencia de Djarragun. La ira de Bunjil, el gran torbellino. Bunjil, desde su posición en los cielos, observó con tristeza y furia cómo el mundo que había creado se deterioraba. Sabía que debía intervenir para restaurar el orden, pero también comprendía que la rebelión de Djarragun no podía quedar sin castigo. Así, Bunjil decidió convocar a las fuerzas del cielo y la tierra para poner fin al caos. Con un batir de sus grandes alas, Bunjil desató una tormenta masiva sobre la tierra. Los cielos se oscurecieron, y un torbellino gigantesco comenzó a formarse, arrancando árboles y levantando montañas. Los ríos desbordaron, y la tierra tembló mientras el poder de Bunjil se manifestaba en toda su furia. Los humanos, asustados por la tormenta, buscaron refugio y supieron que habían cometido un grave error al desobedecer las leyes de Bunjil. En medio del torbellino, Djarragun intentó escapar, pero no pudo. Bunjil lo atrapó en el ojo de la tormenta y lo arrojó al vacío, castigándolo por su traición. El cuervo, que una vez había sido un ayudante valioso, fue exiliado y condenado a vivir en la oscuridad, lejos del poder que tanto había deseado. El sacrificio de Bunjil, el ascenso al cielo. Una vez que el caos fue sofocado y el orden comenzó a restaurarse, Bunjil supo que su tiempo en la tierra había llegado a su fin. Había cumplido su propósito al crear el mundo y establecer las leyes que lo guiarían, pero ahora debía regresar a los cielos, donde podría vigilar desde lo alto y asegurarse de que las criaturas de la tierra respetaran el equilibrio que él había establecido. Antes de partir, Bunjil reunió a los líderes humanos y les dio una última enseñanza. Les recordó la importancia del respeto mutuo, del cuidado de la tierra y de las criaturas que vivían en ella. Les dijo que debían recordar siempre las leyes sagradas que él había establecido y que nunca debían permitir que la codicia o el egoísmo los llevaran a romper el equilibrio natural. Bunjil, acompañado por su familia y sus ayudantes fieles, extendió sus alas por última vez sobre la tierra. Luego, ascendió al cielo, convirtiéndose en una constelación brillante que aún hoy se puede ver en el cielo nocturno. Desde esa posición, Bunjil continúa vigilando el mundo, asegurándose de que sus leyes se respeten y que el equilibrio entre la naturaleza y los humanos se mantenga. El legado de Bunjil, la conexión espiritual con la tierra. Hoy en día, la leyenda de Bunjil sigue viva en las tradiciones orales de los pueblos aborígenes de Australia. Bunjil es venerado como un creador sabio y justo, un ser espiritual que no solo dio forma a la tierra, sino que también estableció las reglas para vivir en armonía con ella. Los pueblos aborígenes continúan respetando las enseñanzas de Bunjil, y muchos de sus sitios sagrados están dedicados a honrar al gran águila. La leyenda de Bunjil es una historia de creación, pero también de responsabilidad. Nos recuerda que los humanos somos parte de un delicado equilibrio natural y que tenemos la obligación de proteger y cuidar la tierra que nos ha sido otorgada. Las leyes de Bunjil no son solo reglas espirituales, sino también guías prácticas para vivir de manera sostenible y respetuosa con el mundo que nos rodea. En los cielos de Australia, la constelación de Bunjil sigue brillando, un recordatorio eterno del águila creadora y de las enseñanzas que dejó para la humanidad. La leyenda de Naliod, el gran serpiente del arco iris. En lo más profundo de las tierras salvajes de Australia, donde el desierto se extiende hasta donde alcanza la vista y las antiguas rocas cuentan historias de tiempos ancestrales, existe una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación por los pueblos indígenas. Esta es la leyenda de Naliod, la gran serpiente del arco iris, una de las figuras más importantes en la mitología de los aborígenes australianos. Naliod es una criatura ancestral, una fuerza poderosa que representa tanto la creación como la destrucción, el equilibrio y el caos. A lo largo de los siglos, las historias de Naliod han sido contadas por los ancianos, no solo como relatos de advertencia,
sino también como guías espirituales para entender la compleja relación entre los humanos y la naturaleza. Esta historia es una mezcla de misticismo, magia y la eterna lucha entre el orden y el desorden. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio, mientras exploramos los misterios y las maravillas de la leyenda de Nálioth, la gran serpiente del arco iris, cuyo poder y sabiduría aún resuenan en las tierras del territorio del norte. El tiempo de los sueños, la creación del mundo. Hace mucho tiempo, en una era ancestral conocida como el tiempo de los sueños, Dreamtime, el mundo no era como lo conocemos hoy. La tierra era plana, estéril y vacía. No había montañas ni ríos, ni árboles ni animales. El cielo y la tierra estaban tan cerca el uno del otro que no había espacio para la vida. Fue en este momento cuando las criaturas espirituales comenzaron a moverse por la tierra, moldeando el mundo a medida que avanzaban. Una de estas criaturas más poderosas fue Nálioth, la gran serpiente del arco iris. Nálioth, una serpiente gigante, se extendía por el cielo, su cuerpo brillando con los colores vibrantes del arco iris. Era la encarnación del poder de la naturaleza, la lluvia, el agua, los ríos y los lagos. Allí donde Nálioth se deslizaba, la tierra cambiaba. Las colinas y montañas se levantaban de la tierra, los ríos y arroyos comenzaban a fluir, y las primeras señales de vida emergían. Nálioth, con su imponente tamaño y fuerza, fue la responsable de la creación de muchos de los elementos naturales del paisaje australiano. Sin embargo, aunque era una creadora, también tenía la capacidad de destruir. Con el agua que traía la vida, también podía ahogar y devastar la tierra con inundaciones y tormentas violentas. Nálioth y la creación de los ríos, un río de vida y muerte. Una de las historias más conocidas sobre Nálioth es cómo creó los ríos y cuerpos de agua que fluyen por las tierras de Arnhem y otras partes del territorio del norte. Se cuenta que Nálioth, al deslizarse por la tierra seca, utilizaba su inmenso cuerpo para abrir surcos profundos en el suelo, y dondequiera que su cuerpo tocaba, brotaba agua. Así, surgieron los primeros ríos. Nálioth no solo creó los ríos, sino que también llenó sus aguas de vida. Pequeñas criaturas acuáticas, peces y seres espirituales menores comenzaron a poblar estos nuevos cuerpos de agua, creando un ecosistema vibrante. Sin embargo, con la creación de los ríos también llegó el peligro. Nálioth, siendo una fuerza impredecible, controlaba tanto la abundancia como la destrucción. Si se sentía enojada o amenazada, podía desbordar los ríos, provocando devastadoras inundaciones que arrasaban con todo a su paso. Una historia en particular cuenta cómo, durante un tiempo de gran sequía, los pueblos cercanos suplicaron a Nálioth que trajera la lluvia para llenar los ríos secos. Los ancianos del clan, entendiendo el peligro de ofender a la gran serpiente, realizaron ceremonias y rituales para apaciguar su ira. Sin embargo, un joven cazador, impaciente y ambicioso, decidió que podía enfrentar a Nálioth por su cuenta. Con arrogancia, fue a la cueva sagrada donde se decía que la serpiente descansaba y exigió agua para su pueblo. Nálioth, enfurecida por la falta de respeto del joven, se levantó de su cueva y desencadenó una tormenta masiva. El cielo se oscureció y la lluvia cayó torrencialmente durante días. Los ríos, que una vez habían estado secos, se desbordaron y las inundaciones arrasaron las aldeas cercanas. El joven cazador fue arrastrado por las aguas y desapareció, convirtiéndose en un recordatorio de la temeridad de desafiar a las fuerzas de la naturaleza sin mostrar respeto. Nálioth y los espíritus ancestrales, el equilibrio del mundo. Nálioth no estaba sola en su tarea de dar forma al mundo. Otros seres espirituales, conocidos como Wandjina o Mimi, también estaban presentes en el tiempo de los sueños. Mientras que los Mimi eran seres traviesos y caprichosos que habitaban en las rocas y cuevas, los Wandjina eran los guardianes del cielo y la lluvia, encargados de garantizar que el ciclo natural de la vida continuara. Nálioth, siendo una de las fuerzas más poderosas, tenía una relación especial con los Wandjina. Juntos, trabajaban para mantener el equilibrio entre la creación y la destrucción, entre la vida y la muerte. Los Wandjina pintaban imágenes de sí mismos en las paredes de las cuevas, dejando señales para las futuras generaciones sobre cómo invocar la lluvia y apaciguar a la gran serpiente. Una leyenda cuenta que, en un tiempo de gran sequía, cuando las plantas morían y los animales huían en busca de agua, los Wandjina descendieron a la tierra para hablar con Nálioth. Sabían que solo ella tenía el poder para traer de vuelta la lluvia, pero también sabían que Nálioth era caprichosa y podía desencadenar inundaciones si no se le abordaba con el debido respeto. Los Wandjina reunieron a los ancianos de las tribus y les enseñaron los rituales adecuados para apaciguar a Nálioth. Con danzas ceremoniales y cánticos, los ancianos se dirigieron a la gran serpiente, rogándole que mostrara misericordia. Nálioth, viendo la devoción y el respeto de los humanos, decidió traer la lluvia de manera suave, llenando los ríos y lagos sin causar destrucción.
Así, el equilibrio fue restaurado, y las tribus aprendieron la importancia de respetar las fuerzas de la naturaleza. Naliod y el ciclo de la vida, la serpiente como protectora y destructora. A lo largo de las generaciones, Naliod fue vista tanto como una creadora benevolente como una destructora implacable. Su dualidad la convirtió en una figura respetada y temida por igual. Los pueblos aborígenes de Australia sabían que, aunque Naliod podía traer vida y prosperidad, también podía destruir todo en un instante si no se le respetaba adecuadamente. Una historia que ilustra esta dualidad es la del clan Djankagu, un grupo de seres ancestrales que, según la leyenda, descendieron a la Tierra para dar forma a las primeras familias humanas. Los Djankagu eran hijos espirituales de Naliod, y a medida que viajaban por la Tierra, creaban fuentes de agua y plantaban los primeros árboles. Sin embargo, su conexión con Naliod también les dio una gran responsabilidad. Debían enseñar a las tribus humanas cómo vivir en armonía con la naturaleza y cómo respetar a la gran serpiente del arco iris. Los Djankagu viajaron por el paisaje australiano, creando vida y transmitiendo sabiduría a los pueblos que encontraban en el camino. En cada lugar que visitaban, dejaban huellas espirituales, estableciendo sitios sagrados donde las tribus podían realizar ceremonias para honrar a Naliod y mantener el equilibrio. Estos sitios sagrados, conocidos como Dreaming Tracks, aún existen hoy en día y son considerados algunos de los lugares más importantes en la cultura aborigen. La traición del joven guerrero, la cólera de Naliod. A pesar de los esfuerzos de los Djankagu por enseñar a los humanos el respeto por la naturaleza, no todos siguieron sus enseñanzas. Se cuenta que, muchos años después de la creación del mundo, un joven guerrero ambicioso de una tribu cercana decidió desafiar la autoridad de Naliod. El joven, conocido por su valentía pero también por su arrogancia, había escuchado las historias sobre la gran serpiente del arco iris y decidió que quería demostrar su superioridad sobre ella. El guerrero, armado con su lanza y su escudo, subió a la montaña sagrada donde se decía que Naliod dormía. A pesar de las advertencias de los ancianos de su tribu, que lo instaron a no perturbar a la gran serpiente, el joven estaba decidido a desafiarla. Al llegar a la cueva donde Naliod descansaba, el guerrero lanzó su lanza hacia la oscuridad, creyendo que podría matar a la criatura. Pero Naliod no era un ser ordinario. Despertada por el desafío, la gran serpiente del arco iris se levantó en toda su magnificencia, sus colores brillando en la oscuridad de la cueva. Con un rugido que sacudió la tierra, Naliod lanzó una gran tormenta sobre el guerrero y su tribu. La lluvia caía en torrentes, y los ríos, una vez tranquilos, se desbordaron, inundando las aldeas y destruyendo todo a su paso. El guerrero, aterrorizado por su error, intentó huir, pero las aguas lo arrastraron lejos. Su tribu, viendo la destrucción que había causado su desafío, ofreció sacrificios y oraciones a Naliod, rogándole que detuviera la inundación. Naliod, al ver el arrepentimiento en los ojos de los ancianos, finalmente calmó las aguas, pero no sin dejar una advertencia. Desde ese día, la tribu aprendió que la naturaleza no podía ser dominada y que el respeto por los espíritus era la única forma de vivir en armonía. Naliod hoy, un símbolo de respeto y reverencia. Hoy en día, la leyenda de Naliod sigue siendo una parte integral de la cultura aborigen australiana. Los ancianos continúan contando las historias de la gran serpiente del arco iris, y sus enseñanzas sobre la importancia de vivir en equilibrio con la naturaleza son tan relevantes como siempre. Naliod no es solo un mito, sino una representación del poder y la imprevisibilidad de la naturaleza, así como un recordatorio de que los humanos somos solo una parte de un mundo mucho más grande y complejo. En muchos lugares de Australia, especialmente en las tierras de Arnhem y el territorio del norte, los sitios sagrados que están conectados con Naliod siguen siendo visitados por las tribus locales. Las pinturas rupestres que representan a la gran serpiente del arco iris adornan las paredes de las cuevas, recordando a quienes las ven que el respeto por la naturaleza y los espíritus ancestrales es la clave para mantener el equilibrio en el mundo. Naliod, con su majestuoso cuerpo serpenteante y sus colores brillantes, sigue siendo un símbolo de creación, destrucción y la eterna danza entre el orden y el caos. Es un recordatorio de que, aunque los humanos podemos moldear el mundo de muchas maneras, nunca debemos olvidar las fuerzas ancestrales que lo crearon y lo sostienen. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.